Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad explicaré lo que es Infokimo Nivel 2 Operaciones. Me presento, mi nombre es Giovanna Lara Delgado. Yo voy a explicar de qué trata este tema. Como primer punto, ¿qué son las operaciones? Es la implementación de las respuestas iniciales delimitando las zonas de trabajo, iniciando comunicaciones y procedimientos de descontaminación de emergencia. ¿Qué responsabilidades tiene el trabajador? Todos los empleados responsables del manejo de materiales peligrosos están obligados por las regulaciones a someterse a un debido entrenamiento de materiales peligrosos. Como primer punto, evaluar los riesgos que existen en el lugar de trabajo. Utilizar siempre el equipo de protección personal adecuado. Asegurarse de que todos los materiales peligrosos estén debidamente marcados. Nunca coma ni beba mientras manipula materiales peligrosos y siempre lávese las manos después de usar, manipular o transportar productos químicos peligrosos. Los empleados que manejan materiales peligrosos siempre deben leer las etiquetas para entender con qué están trabajando y tener la hoja de datos de seguridad accesibles antes de usar cualquier material para comprender cómo manejar un derrame o exposición a ese químico. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador? Las responsabilidades que brinda el empleador a los empleados debe ser la capacitación e información adecuada sobre los materiales peligrosos en su lugar de trabajo. Considerar los peligros potenciales y planificación con anticipación. Deben capacitarlos para primeros auxilios, cómo responder a los compañeros de trabajo que puedan lesionarse o experimentar con algunas sustancias químicas y deben estar ya preparados para algún incidente o incendio. ¿Qué es un material peligroso? Los materiales peligrosos o riesgosos son sustancias que podrían dañar la salud humana o el medio ambiente. Riesgoso significa peligroso. Así que estos materiales se deben manejar en forma apropiada. Vamos a explicar qué son las normas internacionales. La NFPA 471 aplica a todas las organizaciones que tienen responsabilidades al responder ante incidentes con materiales peligrosos y recomienda los lineamientos de operación normalizados para responder a dichos incidentes. Esto abarca de manera específica los procedimientos de planeamiento, las políticas y la aplicación de procedimientos para los niveles de incidentes, el equipo de protección personal, la descontaminación, seguridad y las comunicaciones. El propósito es establecer los requisitos mínimos que se deberían considerar cuando se tenga que responder a incidentes con materiales peligrosos y especificar los lineamientos. La norma NFPA 472. Esta norma es de competencias del personal de respuesta ante incidentes con materiales peligrosos o armas de destrucción masiva. Esto se lo define como una sustancia, sea materia en sus distintos estados como sólido, líquido o gaseoso o energía, que cuando se libera es capaz de hacer daño a las personas, propiedad y medio ambiente. Incluye a las armas de destrucción masiva como cualquier otro uso criminal de los materiales peligrosos como laboratorios ilícitos, crímenes ambientales o sabotaje industrial. La norma NFPA 473. Esta norma identifica los niveles de competencia requeridos del personal de servicios médicos de emergencia que responden a incidentes con materiales peligrosos. Esto cubre específicamente los requisitos para el personal de soporte vital básico y el soporte vital avanzado. El propósito es especificar los requisitos mínimos de competencia y mejorar la seguridad y protección del personal. La norma 704. Esta norma explica el diamante de material peligroso, establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego.
utilizado para combatir los peligros de los materiales peligrosos. Es importante para ayudar a los cuerpos, es importante para ayudar a aquellas personas que están capacitadas como bomberos y bomberos que estén en emergencias para identificar cualquier peligro. Esta norma tiene 4 fases. Cada color se asocia con diferentes tipos de peligro, las cuales son el azul, que es para la salud, el rojo, que es para la inflamabilidad, el amarillo para la reactividad e inestabilidad, el blanco, que es para peligros específicos de algunos materiales, como por ejemplo radiactivo o si proviene de muestras biológicas. Propiedades físicas y químicas en un incidente con materiales peligrosos. Bueno, actualmente es el más importante de los riesgos de eventos adversos generados por actividades humanas, como consecuencia del crecimiento tecnológico, de los avances científicos y de la exigencia de una mejor calidad de vida. Estos materiales son producidos y transportados, almacenados en grandes industrias, pero no solo en las grandes industrias, sino también en pequeñas empresas o como también en el comercio o también incluso en el ámbito doméstico. Podríamos tomar como ejemplo donde hay una explotación minera. Ahí frecuentemente hay liberaciones de ácido sulfúrico, muy utilizado en dicha actividad. También podríamos tomar como ejemplo la explosión de una de las plantas de almacenaje de YPFB, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en el departamento de Santa Cruz, pero también ocurrió en el departamento de Tarija. Hubo un fuerte escape de gas, pero las personas capacitadas lograron controlarlo. Aquí pueden ver YPFB, uno de los almacenes. La localización de incidentes físicas o químicas con materiales peligrosos. Habitualmente se producen en autopistas y carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y canales navegables, terminales como aéreos, terrestres, ferrocarriles y marítimos, industrias y plantas, incluyendo bodegas de almacenamiento, obras en construcción, plantas de distribución o almacenamiento de hidrocarburos, expendios de combustibles, hospitales y laboratorios, en supermercados, ferreterías y almacenes agrícolas y garajes. Incidente por materiales peligrosos. La liberación de los materiales peligrosos puede causar a las personas expuestas graves daños que no se detecten de inmediato, sino con posterioridad pueden afectar a su descendencia. En un incidente, el personal de emergencia puede estar expuesto a sustancias peligrosas biológicas, radiológicas o químicas. El agente biológico son organismos vivientes como bacterias, virus, son los que obligan a la adopción de precauciones universales. Los agentes químicos pueden ser elementos, sustancias o productos. Elementos como el plomo, sustancias como el hidróxido de sodio, productos como plaguicidas o herbicidas. Los agentes radiológicos son elementos que emiten radiaciones que pueden ser muy dañinas para quienes resulten expuestos ante los materiales radioactivos. Hay que alejarse lo más rápidamente posible de este tipo de agentes. Las características de los incidentes con materiales peligrosos. Bueno, quienes responden a incidentes con materiales peligrosos deben tener en cuenta varias características especiales, las cuales podrían ser: es posible la existencia de una zona tóxica o a la que solo puede ingresar el personal capacitado para operaciones, que utilice ropa de protección completa. El personal en nivel de advertencia no debe ingresar a dicha zona. Como también los individuos expuestos a los materiales peligrosos presentes en el incidente pueden constituir un riesgo para el personal de primera respuesta. Es necesario la descontaminación de emergencia de las víctimas antes de brindarles primeros auxilios.
También existen millones de materias peligrosas. El personal de primera respuesta debe estar capacitado y entrenado para poder reconocer e identificar la presencia de los mismos y solicitar ayuda especializada. Eh, Medición y muestreo. Bueno, dentro de la metodología higiénica, la cuantificación del riesgo higiénico debido a la presencia de contaminantes químicos en los que los puestos de trabajo implican la medición o la toma de muestras de los mismos. Se precisa conocer diferentes técnicas de medición y muestreo a fin de facilitar la elección de la metodología más adecuada en cada situación. Muestreo. Se basa en la utilización de un soporte que capte y retenga el contaminante presente en el ambiente. Posteriormente, la muestra soporte más contaminante se remite a un laboratorio para el análisis cualitativo y cuantitativo de la misma. Bueno, el soporte utilizado debe elegirse en función de las características físicas o químicas del contaminante que se quiere captar y del método analítico que se requiera. Medición. Se basa en la utilización de un equipo que nos permite conocer la forma inmediata y sobre el display del aparato de concentración de contaminante presente en el ambiente sin necesidad de recurrir a un posterior análisis a un laboratorio. Las tomas de las muestras y mediciones no constituyen un fin en sí mismos, sino es un medio para abordar posteriores estudios encuadrados en una estrategia global que se dirige a la planificación de acción preventiva en el ambiente laboral. Objetivo con las mediciones y toma de muestras. Bueno, existen varios objetivos, las cuales son la evaluación del riesgo de exposición a contaminantes químicos, investigación de enfermedad profesional, detección de fuentes de contaminantes y periodos de elevada exposición, operaciones incorrectas como fugas, la colaboración en el diseño de medidas correctoras y posterior verificación de su buen funcionamiento y eficacia, mediciones y muestreos periódicos, conocimientos de los cambios de las condiciones ambientales y cumplimientos de la legislación, como también la valoración de los puestos del trabajo. Números ONU o designaciones oficiales de transporte. Bueno, cada epígrafe de la lista de mercancías peligrosas está caracterizado por un número ONU. Los epígrafes de la lista de emergencias peligrosas corresponden a 4 tipos, las cuales son A. Epígrafe particulares para sustancias u objetos bien definidos. Por ejemplo, puede ser la acetona, el nitrito de etilo en solución. Como B, el epígrafe genérico para grupos de sustancias u objetos bien definidos como los adhesivos, productos de perfumería, la plaguicida a base de carbamato sólido tóxico, el peróxido orgánico líquido tipo B, y como C, los epígrafes específicos NIP que comprenden un grupo de sustancias u objetos de naturaleza química o técnica particular. Las cuales son los nitratos inorgánicos NIP y los alcoholes NIP. D, como inciso D, los epígrafes generales NIP que comprenden un grupo de sustancias u objetos que reúnen los criterios de una o más claves o divisiones, como por ejemplo sólidos inflamables orgánicos NIP o los líquidos inflamables. La clasificación de materiales peligrosos según la ONU. Bueno, son las sustancias peligrosas, se clasifican en 9 clases que a su vez se dividen en subgrupos llamados divisiones, según la recomendación de las Naciones Unidas. La clase 1 es los explosivos, que tiene un fondo naranja. Son sustancias sólidas o líquidas o mezclas de ellas porque en sí mismas son capaces de reaccionar químicamente produciendo gases a tales temperaturas, presiones o velocidades que pueden ocasionar daños graves en los alrededores. También incluye objetivos que contienen sustancias explosivas
Las se dividen en 6, las cuales son la división 1.1, que es el riesgo de explosión en masa, que esta involucra casi toda la carga al explotar impacta en el entorno con la onda generada. La división 1.2, que es el riesgo de proyección, emite partículas hacia todas las direcciones cuando explota. La división 1.3 es el riesgo de incendio, que puede estar acompañado de proyección de partículas o de una pequeña onda expansiva. El efecto puede ser sucesivo, explosiones repetidas. La división 1.4, que es bajo riesgo, la explosión por lo general no se extiende más allá del recipiente o bulto. La división 1.5, riesgo de explosión en masa, pero son altamente insensibles, es decir, que en condiciones normales de transporte tienen muy baja probabilidad de detonar. La división 1.6, objetivos insensibles que contienen sustancias detonantes sin riesgo de explosión en masa y con muy baja probabilidad de propagación. Como ejemplos de estas sustancias se podría ser la dinamita, los proyectiles, los cohetes, la pólvora negra, el nitrato de pentaeritritol. Como en la clase 2 tenemos los gases, son sustancias que se encuentran totalmente en estado gaseoso a 20 centígrados, las cuales se dividen en 4, que son los comprimidos, los licuados, los criogénicos y en solución. Los comprimidos, que se encuentran totalmente en estado gaseoso al ser empacados o envasados para el transporte. Los licuados, que se encuentran parcialmente en estado líquido al ser empacados o envasados para el transporte, como por ejemplo el GLP. Los criogénicos, que se encuentran parcialmente en estado líquido al ser empacados o envasados en el transporte, son a muy bajas temperaturas, como por ejemplo el nitrógeno criogénico. En solución, que se encuentran disueltos en un líquido al ser empacados o envasados para el transporte, como ejemplo el acetileno en acetona. Con respecto a la división, se dividen en 3, que es la división 2.1, gases inflamables. Pueden incendiarse fácilmente en el aire cuando se mezclan en proporciones inferiores o iguales al 13% en volumen, por ejemplo el gas propano o los aerosoles. La división 2.2, gases no inflamables, no tóxicos, no pueden ser asfixiantes, simples u oxidantes, como ejemplo el nitrógeno o el oxígeno. La división 2.3, que son los gases tóxicos, ocasionan peligros para la salud, son tóxicos y corrosivos, como ejemplo el cloro y el amoníaco. La clase 3, que son los líquidos inflamables, son líquidos o mezclas de ellos que pueden contener sólidos en suspensión o solución y que liberan valores inflamables por debajo del 60 por centígrados del punto de inflamación. Como ejemplo podríamos tomar que es la gasolina, el benceno y el nitroglicerina en alcohol. La clase 4, que son los sólidos inflamables, sustancias que presentan riesgos de combustión espontánea y sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Son sólidos o sustancias que por su inestabilidad térmica o alta reactividad ofrecen peligro de incendio. Se dividen en 3, que son la división 4.1, que son los sólidos inflamables. Son sustancias autocorrectivas o explosivos sólidos insensibilizados. Son aquellos que bajo condiciones de transporte entran fácilmente en combustión o pueden contribuir al fuego por fricción. Ejemplo, el fósforo. La división 4.2, que son sustancias espontáneas combustibles. Son aquellos que se calientan espontáneamente al contacto con el aire, bajo condiciones normales, sin aporte de energía. Incluyen los pirofóricos, que pueden entrar en combustión rápidamente, como el carbón activado o el hidrosulfuro de sodio. La división 4.3, que son las sustancias que emiten gases inflamables al contacto con el agua, son aquellos que reaccionan violentamente con el agua o que emiten gases que pueden inflamar en cantidades peligrosas cuando entran en contacto con ella, como los metales alcalinos como sodio o los potasio o carburo de calcio.
La clase 5, que son las sustancias de comburentes y peróxidos orgánicos, se dividen en dos. Por ejemplo, muchas sustancias comburentes pueden requerir también la etiqueta de corrosivo o explosivo, expresando su riesgo secundario. Se dividen en dos, que es la división 5.1, que son las sustancias comburentes, que generalmente contienen o liberan oxígeno y causan la combustión de otros materiales. Otros contribuyen a ella, como por ejemplo el agua oxigenada. La división 5.2, que son los peróxidos orgánicos, sustancias de naturaleza orgánica que contienen estructuras bivalentes. Estas pueden ser de impactos y pueden ser sensibles, como por ejemplo el peróxido de benzoilo. Y la clase 6, que son las sustancias tóxicas e infecciones. El riesgo de estas sustancias se relaciona directamente con los efectos adversos que generan en la salud humana. Para clasificarlas se requiere conocer como datos como la DL50 oral y dérmica. Se dividen en dos divisiones, que son las divisiones 6.1, que son las sustancias tóxicas. Estas son líquidos o sólidos que pueden ocasionar daños graves a la salud o a la muerte al ser ingerido o inhalados o entrar en contacto con la piel, por ejemplo como cianuros, sales de metales pesados o plaguicidas. La división 6.2, que son las sustancias infecciosas, son aquellos que contienen microorganismos reconocidos como patógenos, como bacterias, hongos, parásitos, virus e incluso híbridos o mutantes, como por ejemplo pues el VIH, la microbacteria tuberculosa. La clase 7, que es material radiactivo, son materiales que contienen radionucleidos y su peligrosidad depende de la cantidad de radiación que genere, así como la clase de descomposición atómica que sufra la contaminación por radioactividad. Empieza a ser considerada a partir de cuando ya están avanzadas. Un ejemplo puede ser el uranio, el torio 232 y el yodo 125 y el carbono. En este tipo de material radiactivo también hay materiales fisionables, que son radiactivos fisionables como el uranio 233, el uranio 235, el plutonio 239 o cualquier combinación de estos radionucleicos. Clase 8, sustancias corrosivas. Estas sustancias corrosivas son sustancias que por su acción química puede causar daño severo o destrucción a toda superficie con la que entre en contacto, incluyendo con la piel, los tejidos, los metales o los textiles. Como ejemplo puede ser los ácidos y cáusticos. La clase 9 son sustancias y objetos peligrosos, varios. Bueno, estas sustancias no cubiertas dentro de las otras clases, pero estas ofrecen un riesgo, incluyendo como por ejemplo el material modificado genéticamente o también las sustancias que se transportan a temperaturas elevadas o sustancias peligrosas para el medio ambiente. El procedimiento para aceptar. Bueno, primero debe comprobarse la posibilidad de la clasificación y debe demostrarse que su estabilidad y su sensibilidad, tanto química como física, son aceptables, si son aceptables o se rechazan, para que las clasificaciones efectuadas por la autoridad competente sean uniformes. Se recomienda que los datos obtenidos en las pruebas apropiadas sean analizados sistemáticamente teniendo en cuenta los criterios pertinentes, como pueden ver en la imagen. Todas las clasificaciones desde la clase 1 a la 9 se hacen una valoración donde ahí ven si se acepta o se rechaza. Hoja de datos de seguridad, MSDS. Una hoja de seguridad proporciona información básica sobre un material o sustancia química determinada.
Este incluye, entre otros aspectos, las propiedades o riesgos del material, cómo usarlo de manera segura y qué hacer en caso de una emergencia. El objetivo de este documento es de proporcionar orientación para la comprensión e interpretación de información presentada hacia los trabajadores. Este es un importante documento que permite comunicar en forma completa los peligros que ofrecen los productos químicos, tanto para el ser humano como para la infraestructura o los ecosistemas. Hoja de datos de seguridad, MSDS. ¿Quién elabora la hoja de datos de seguridad? Bueno, cada producto químico o mezcla de ellos debe tener su hoja de seguridad. Por ello, quien la elabora debe ser quien conoce a la perfección sus propiedades. El fabricante del producto, así para construir este documento puede ser necesario enviar muestras de los productos para que lo especialicen. ¿Quién suministra las MSDS? Los fabricantes que emiten sus hojas de seguridad confían la administración y el suministro de las mismas a centros de información que existen en diferentes países y en los cuales se acopia la información en un banco de datos. La información de las hojas de seguridad está organizada en secciones. Que es la identificación del fabricante y de la sustancia química. Bueno, en esta identifican la del producto. Normalmente se identifica el nombre del producto que va a aparecer en las hojas de seguridad para que éstas sean identificadas y estén en un catálogo. La composición de información sobre ingredientes. Los componentes potencialmente peligrosos del producto son listados en esta sección junto con la cantidad aproximada del porcentaje de cada uno de los productos. Bueno, los especialistas en higiene y seguridad usan estos límites de exposición como estándares para muestreos. La identificación de riesgos. La sección de identificación de riesgos describe las formas en que se puede estar expuesto al material y los efectos a la salud que esto puede ocasionar. Estos pueden incluir los efectos que han sido observados en animales de laboratorio si son considerados relevantes para el ser humano. Los primeros auxilios. En esta sección se describe las acciones que deben ser tomadas inmediatamente en caso de una exposición accidental ante un material peligroso. El objetivo de los primeros auxilios es de minimizar los daños e incapacidades futuras. El combate de incendios. En esta sección se describe que cualquier riesgo de fuego asociado con el material peligroso debe ser usada para seleccionar el tipo apropiado de extintores y para planear la mejor respuesta para el combate de incendios. La liberación de accidentales. En esta sección las liberaciones accidentales o para la limpieza de un derrame proporcionada en esta sección la información que proporciona es destinada principalmente a los responsables de la preservación del ambiente, las personas que están preparadas para estas emergencias. Manejo y almacenaje. En esta sección se presenta las precauciones generales a tomar en cuenta para el uso y manejo seguro de los materiales, incluido en lo que pueda ser requerido. Las recomendaciones del almacenaje presentadas se suministran en lo que los materiales estén protegidos y
estos materiales de combate de incendios y estabilidad sean reactivas en las hojas de seguridad. El equipo de protección personal se proporciona una guía general sobre las necesidades y los criterios de selección del equipo de protección personal. Estas se dividen en 4, que son la ropa protectora. La ropa protectora incluye guantes, delantales, trajes completos y botas. Las hojas de seguridad deben mencionar los tipos de materiales que ofrecen la mejor protección contra el producto que está manejando, pero aún no existe ningún material que proteja contra todas las sustancias peligrosas, pero sí hay materiales donde pueden ser protegibles de acuerdo al incidente. La protección ocular, dependiendo del trabajo que se realice y el tipo de material que esté manejando, se pueden requerir varios niveles de protección ocular, como las cuales podrían ser los lentes de seguridad, los goggles, que son de seguridad química, la careta facial, que pueden combatir y no puedan causar daños en los ojos. Protección respiratoria. Existe una gran variedad de tipos de protección respiratoria. Algunos pueden ser efectivos contra químicos y otros químicos, pero puede proporcionar poca o nula protección contra otros. Así que existen distintos materiales para la protección respiratoria. Los guantes para el manejo de sustancias químicas. Los disolventes y diluyentes eliminan la grasa de la piel, la resecan, la agrietan y la hacen particularmente sensible a los gérmenes patógenos, produciéndose enfermedades de la piel en la que la mayoría de los casos se manifiestan pasando los años. Se debe proteger las manos ante cualquier enfermedad. Vamos a mostrar un pequeño video antes de terminar. Este incendio de gran magnitud que se registró anoche en un depósito de YPFB ubicado en el Parque Industrial. Más de 50 voluntarios de los bomberos y policías también llegaron a este lugar para tratar de controlar las llamas. Cerca de 10 carros bomberos y 50 efectivos de las diferentes unidades entre voluntarios y de la policía llegaron hasta el sexto anillo zona del Parque Industrial para mitigar el incendio estructural que consumió un depósito de material que se utilizaba para la instalación de gas domiciliario. Es un incendio estructural con características industriales también. Hay bastante material misceláneo almacenado. Ustedes han podido ver que ha sido ardua la tarea de poder bajar la temperatura para poder tener acceso y así evitar que esto se propague. Todavía hay unos focos de calor importantes que hay que terminar de extinguir, pero eso están dentro de la estructura. Aquí está bomberos voluntarios de rescate urbano, están bomberos voluntarios Fundasol, bomberos de la policía, el DM, Mercom, y también llegó un carro de la refinería, un carro industrial. El fuego inició cerca de las 10 de la noche de este domingo y se extendió hasta las 4 de la madrugada del lunes. Personal de YPFB dotó de espuma para sofocar las llamas que no podían ser apagadas con agua en el interior del depósito. No hemos organizado acá un sistema de comando de incidentes con las instituciones de primera respuesta y los bomberos voluntarios y los bomberos de la policía y municipales, donde nos organizamos y en la parte posterior nosotros con nuestro equipo de ataque rápido hemos podido hacer una parte defensiva para que no pase a la otra empresa que estaba en la parte de atrás. Lo que se ha podido apreciar son todas las tuberías o los que usan para los gas domiciliarios, entonces son todo eso y prácticamente un depósito que empezaba. Como pudieron ver, personal capacitado pudo controlar este incidente que tuvo YPFB en uno de los almacenes y no ocurrió a graves hechos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.